Adolfo Franco, consejero, asesor sobre asuntos latinoamericanos de John McCain. McCain ha hablado de América Latina como un verdadero vecino, Estados Unidos como un verdadero vecino a partir de ahora, vecino de la región. ¿Qué significa eso exactamente? Bueno, Sergio, lo que significa eso es que lo que John McCain quiere hacer es crear mayores y mejores enlaces con la región. Y eso quiere decir específicamente bajar o quitar las barreras que existen hoy en día, principalmente con relación a las cuestiones económicas. Promover tratados de comercio libre con la región, específicamente con Colombia, que hay uno pendiente en Estados Unidos en este momento, opuesto el senador Obama a su ratificación por el Senado, por el Congreso de Estados Unidos, y algo que John McCain apoya ampliamente. También vecinos con cuestión a los desafíos de seguridad, terrorismo, que en cualquier momento puede afectar a nuestra región, no solamente a Estados Unidos, por la región. Como ha dicho muchas veces el senador McCain, los problemas de la región son los problemas de Estados Unidos. Así que, como un buen vecino, él ve el papel de Estados Unidos como uno de socio, trabajando con las democracias de la región y fortaleciendo y creando mejores y más fuertes alianzas. Un experto en las relaciones con América Latina me decía hace unos días que América Latina está en este momento por su propio camino, aunque hay diferentes bloques, diferentes alternativas, pero como que ha encontrado una buena vía de integrarse, de asociarse, aunque como he dicho, repito, de diferentes formas y de diferentes bloques. Y que cuando se habla de intentar acercarse a América Latina, esto causa un poco de preocupación, porque como que América Latina se siente ahora bien así como está y le preocupa ese interés, si puede ser contrario a los intereses. El relanzamiento de las relaciones, ¿qué significaría que no le dé temor a América Latina? Bueno, yo creo que no debe existir temor con relación a mejores relaciones con Estados Unidos, ya que compartimos los mismos valores, los mismos principios con la gran mayoría de los países de la región. Lo que no comparto es que América Latina lleva su propia trayectoria. Estoy hablando de las democracias, los países aliados de Estados Unidos. Vamos a dejar Cuba fuera de ese cuadro. Lo digo por esta razón. La crisis que ha vivido nuestro país en las últimas 6 semanas es un ejemplo de cómo afecta a la región. El real, que es la moneda nacional de Brasil, ha bajado en valor un 35%. Se tuvieron que suspender, que no son cosas positivas, las actividades de la bolsa en Sao Paulo a consecuencia de lo que ha pasado en Nueva York. Así que decir que no estamos interconectados, yo creo que no tiene que ver con la realidad de la región. El 90% de las exportaciones centroamericanas vienen a Estados Unidos, el 90%. Y el porcentaje de las exportaciones de México es escasamente un poco más bajo que eso. Por supuesto que para los países latinoamericanos el mercado más importante, el mercado natural, es el norteamericano. Así que estamos interconectados económicamente. Cuando pasa algo aquí, como ha pasado los últimos 4 o 6 semanas, tiene un impacto negativo. Y por eso, como estamos tan vinculados, tenemos que fortalecer esas relaciones, asegurarnos de que las cosas positivas en Estados Unidos resulten en cosas positivas en la región. Eso quiere decir abrir mercados. Y cuando sucedan cosas negativas que van a suceder en la vida, tener la manera de cooperar y colaborar con los países amigos de la región. Así que no comparto que ya lleva su trayectoria. Estoy hablando de los países fundamentalmente, todos los países aliados de Estados Unidos, que son las democracias de la región. El senador McCain parece conocer la región mejor que Obama, pero Obama y sus asesores han anunciado una serie de cambios en las relaciones con América Latina que han gustado de alguna forma. No a todos, por supuesto, pero en general ha gustado ese componente social, defensor de los derechos humanos, de los trabajadores, de los sindicalistas, ese componente de un poco de más cooperación en terrenos como la energía, y esto ha sonado un poco diferente a la propuesta de McCain o de ustedes. Bueno, lo poco que yo he escuchado
de Barack Obama ha sido una cosa retórica. Y francamente, Sergio, negativa. Es un senador opuesto al Tratado de Comercio Libre con Colombia, un país aliado de Estados Unidos. Durante la campaña electoral, John McCain viajó a Colombia para reunirse con el presidente Uribe para apoyar este tratado y también la cooperación que tenemos con ese país en su lucha contra el narcotráfico. El senador McCain viajó a México, a Mérida, para reunirse con el presidente Calderón para ratificar la iniciativa Mérida, que es un programa del gobierno de Estados Unidos para apoyar al gobierno mexicano en su lucha también contra el narcotráfico y para ampliar la relación con los países, con México y los países centroamericanos. El senador Obama es una cosa que hace para mí increíble. Nunca he viajado a nuestra región, ni en capacidad personal. Nunca he estado en México, nunca he estado en Centroamérica. Es una cosa inconcebible desde el punto de vista mío. Así que la retórica sí, los hechos no. La diferencia es que cuando se habla de energía, por ejemplo, ya que tocó ese tema, John McCain ha hablado de entrar en una alianza con Brasil, suspender las tarifas que tenemos con relación al etanol de azúcar, una manera de sacarle provecho a la caña de azúcar, que nos dé una alternativa para energía que también sirva para apoyar a Brasil. Y también no solamente Brasil, los países caribeños, que también donde se produce azúcar, caña. Es una manera de atender las necesidades de nuestra energía mientras que estamos apoyando a estas sociedades. Lo que sí ha hablado, que no lo veo positivo, Barack Obama, es de reunirse con Fidel Castro, si está vivo, o con Raúl Castro o con Hugo Chávez, sin precondiciones, que refleja de una persona, creo yo, ingenua, que está más interesado en reunirse con los enemigos de la democracia, de la región, no solamente de Estados Unidos, y castigar a Colombia, a un país que necesitamos entrar en un tratado de comercio libre, y hablar de abrir de nuevo las negociaciones con México y Centroamérica con relación al Tratado de Comercio Libre que ya hemos firmado. Así que yo creo que va a ser, para la región, debe ser de harta preocupación una presidencia de un hombre que no entiende la región y que quiere deshacer las cosas positivas que se han hecho en los últimos años. Ambos candidatos hablan de cambio. En el caso de Obama usa la palabra cambio para toda su campaña. En el caso de McCain, de que América Latina se sienta como un vecino verdadero. Pero hay una realidad en la que no sé si coincidirá o no conmigo, y es que después del 11 de septiembre y de la nueva doctrina de seguridad nacional han cambiado las prioridades del Departamento de Estado hacia América Latina. Y hoy por hoy lo que vemos es un componente mexicano, un componente centroamericano y Colombia fundamentalmente. Las estructuras político-burocráticas de Washington, según la experiencia de las últimas décadas, son muy fuertes y prácticamente imposibles de romper. ¿Cómo se puede actuar entonces? Bueno, lo que se requiere es un verdadero líder, el liderazgo y la experiencia. Y el único candidato a la presidencia en Estados Unidos que tiene esa experiencia es John McCain. Esas cosas de dirigir el Departamento de Estado, lo que son las personas de carrera en Estados Unidos, eso tiene que venir de arriba, tiene que venir de una persona que conoce la realidad, que tiene la experiencia y que tiene las relaciones personales con la región. Por supuesto que tenemos y queremos, John McCain, tener una estrecha relación con México, un país clave. Es un país que tiene una frontera contigua con los Estados Unidos. El senador McCain es un senador de un estado fronterizo, así que entiende la realidad de nuestra comunidad en Estados Unidos, tanto como los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno mexicano. Con Centroamérica también. Tenemos una gran colonia aquí en Estados Unidos de salvadoreños, de hondureños, guatemaltecos, que han hecho muchas contribuciones positivas a nuestro país, y tenemos que, muchos de estos países también dependen de las remesas de las personas que viven en Estados Unidos, así que él está consciente de eso de una manera que tenemos que seguir apoyando a estos países para que se desarrollen y puedan exportar más, principalmente a Estados Unidos. Yo no creo que se limite a Colombia, Centroamérica y México. Tenemos excelentes relaciones con Brasil. Yo sé que el senador McCain está ansioso de viajar al Cono Sur. Creo que Chile, que es un país que ha mostrado lo que se puede lograr con un tratado de comercio libre y una apertura de sus mercados, lo que se puede lograr económicamente. La Argentina, aunque
tengamos diferencias de opiniones con ese gobierno, es una democracia. Lo mismo para Brasil, el país clave de la región, y ha hablado en los debates presidenciales. John McCain ha hablado de Brasil y la importancia de la relación Estados Unidos-Brasil. Y también, por último, Sergio, los problemas y los desafíos que presentan países que se han apartado de la trayectoria democrática, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, donde la democracia, como la entendemos nosotros, está bajo presión. John McCain lo que quiere hacer es reunirse con los líderes de Sudamérica y formar alianzas para atender esos problemas que son regionales. Así que el pueblo norteamericano tiene una opción. Elegir una persona con la experiencia, con la trayectoria, el compromiso y los conocimientos con respecto a la región, o un novato. Esa es la decisión que tiene que tomar nuestro pueblo. McCain habla del peligro del chavismo y de la expansión del mismo. La realidad es que avanza una nueva forma de gobernar, que muchos llaman populista, pero que de alguna forma le está dando a algunas capas hasta ahora marginadas posibilidades más decentes que antes. Y aquí podemos incluir también a Brasil, a Ecuador y a Bolivia. ¿Esta realidad la aceptan ustedes? Bueno, yo no acepto el término populismo, yo sé que se ha usado muchísimo, yo diría antidemocrático, y no incluyo Brasil en ese grupo de países. Sí, por supuesto, Cuba, que vamos a hablar aparte sobre Cuba, que es un país claramente totalitario, comunista, pero en el caso de Venezuela, en el caso de Nicaragua, en el caso de Ecuador y Bolivia, son países donde han sido elegidos los presidentes democráticamente, y hay que reconocer eso, pero no están gobernando democráticamente, y esa es la preocupación que tiene John McCain. Y encima, en el caso de Venezuela, que es muy preocupante, están interfiriendo en las elecciones, en las actividades y, mejor dicho, las sociedades vecinas, entre Colombia, en las elecciones, según el presidente García, en el Perú y también en Ecuador. Y también hasta en las elecciones en Nicaragua hubo una participación venezolana. Así que eso es de alta preocupación. Ahora, la triste realidad es que la pobreza, no según lo que dice John McCain o Adolfo Franco, pero lo que dicen las estadísticas del CIPE, que es una organización conocida, independiente de Chile, chilena, interamericana, según las cifras de ellos, la pobreza ha aumentado en Venezuela. Y esto es como ha subido el petróleo mundialmente, el número de pobres en Venezuela ha aumentado. Y eso refleja no solamente la mala administración del gobierno de Chávez, pero el malgasto de dinero en actividades extranjeras que no están en ningún sentido dando beneficio para el pueblo de Venezuela, y también una filosofía de repartir riqueza que es a la larga repartir pobreza, porque es falta de inversión y de apoyo al sector privado. Así que esta palabra populismo es disfrazar lo que es antidemocracia. Y eso es de gran preocupación. Ahora, ¿cómo entender ese problema o cómo solucionarlo? Es creando mayores oportunidades en los países aliados de la región y también involucrarlos a ellos en los asuntos. Repito que John McCain ve los problemas de Venezuela, cuando digo el desafío de Venezuela, lo que está pasando en Venezuela, como un problema regional, no bilateral, un problema que tiene que tomar en serio todos los países de la región y vecinos. Sin embargo, usted habla de John McCain con esa idea de crear esa liga de democracias, pero ¿no sería bueno que esta liga fuera inclusiva y no exclusiva? Bueno, yo creo que lo importante que hemos visto que las Naciones Unidas han jugado un papel importante en muchos sentidos. Yo creo que la gran mayoría, por lo menos de norteamericanos, no están satisfechos que es el organismo que ha solucionado los grandes problemas del mundo. ¿Y por qué? Porque si hay valores no compartidos, como es el caso de Naciones Unidas, se puede hacer muy pocas cosas. Y no es eficiente. Así que tenemos que unirnos, y la visión que tiene John McCain es la democracia, y principalmente en nuestra región, en América Latina, donde tenemos unos valores y unos principios compartidos, donde sí estamos de acuerdo que queremos crear oportunidades para a través de hacer los mercados y más ágiles, más abiertos a través de tratados de comercio libre, la seguridad del vecindario, como hemos dicho anteriormente, y por último, reconocer que las amenazas a la democracia son problemas que van más allá de las fronteras de los países que se ven bajo esa presión. Es decir, que cualquier problema en Ecuador o Nicaragua
o Venezuela, es un problema para los países vecinos y a la larga nos va a afectar a todos, no solamente a Estados Unidos. Y esa es la visión que tiene John McCain, de entrar en una relación como socio con las democracias de la región para tener una agenda muy positiva, muy concreta para solucionar estos problemas. Kennedy luchó contra el surgimiento de gobiernos comunistas en América Latina. Carter fue un poco duro y implantó restricciones a las dictaduras militares en la región. Bush padre intentó lanzar el ALCA, que finalmente no se pudo concebir. Bush hijo, sabemos cómo han sido sus dos periodos. Si McCain gana las elecciones, no podemos averiguar el futuro, pero ¿cuáles aspectos cree usted que quedarían de su mandato? Bueno, yo creo que el logro lo que él tiene como meta de lograr es incorporar la región y como socio, Estados Unidos como socio. En muchos sentidos la OEA ha jugado un papel importante, pero también es una organización que hay que darle ciertos cambios. Y él ve la Liga de Democracias o la OEA transformándose de una manera donde pueda entender las necesidades. También la OEA tiene el inconveniente en un sentido que tiene en algunos aspectos las Naciones Unidas. Así que tenemos que seleccionar los países que son democráticos, la región, que comparten nuestros valores y tener una agenda concreta. Una agenda que al final de 4 o 8 años de presidencia de John McCain se vean más mercados abiertos para las exportaciones de Estados Unidos y mayores oportunidades en esos países para las personas que están laborando y tratando de también crear mercados para la exportación. Esa es una. Y segundo, yo creo tener un foro concreto, de nuevo como Estados Unidos como un socio, para solucionar los problemas, no que sean crisis, pero hablar un poco de la agenda, de cómo va la democracia, qué hay que hacer para hacer las inversiones necesarias en la región. Yo sé que el senador Obama varias veces ha dicho que va a nombrar un enviado especial. Eso lo trató George Bush con mi amigo Otto Reich y también Mark McClarty bajo la administración del presidente Clinton. Yo sé que eso suena muy bien y suena bonito. Estas personas, y yo miro mucho las dos, las conozco, tuvieron muy poca influencia. ¿Por qué? Porque el enviado especial para América Latina tiene que ser John McCain. Así que al elegir John McCain, la persona encargada que va a estar diariamente al tanto de estas decisiones, porque es un senador de un estado fronterizo que conoce la realidad y la importancia de la región, va a ser John McCain. Hablemos de Cuba. Obama ha dicho que desearía levantar las restricciones a viajes y a remesas a Cuba y sus asesores dicen que si hay una señal de cambio, liberación de prisioneros políticos y no se encarcelan más personas, se puede negociar. Hemos escuchado muchas versiones sobre la posición de McCain. Me gustaría escucharla ahora de usted. Bueno, John McCain ha tenido una versión y una postura durante su carrera política, y es decir, apoyar a las democracias o a países que han mostrado un compromiso de encaminarse y de abrirse. Por supuesto que en el caso de Vietnam jugó un papel importante hace casi ya 10 años. ¿Por qué? Porque esa sociedad se empezó a abrir y entró en unas negociaciones serias con Estados Unidos con precondiciones. Y se hizo en Vietnam y hemos avanzado muchísimo y tenemos que hacer más en Vietnam, sin discusión. Ahora, con relación a Cuba y Venezuela, lo que ha dicho él durante toda su carrera es que estos países tienen que también mostrar buena fe de que va a venir un cambio real, de que van a liberar presos políticos, de que vamos a tener elecciones, de alguna manera tener mercados y una apertura económica en esos países. Algunas muestras por hechos de que están comprometidos a hacer unas sociedades justas y tratar por todos los medios de empujarlos en esa dirección. El senador Obama sí que ha cambiado varias veces. Hace 4 años, cuando no estaba aspirando a la presidencia, estaba opuesto a la política que tenemos en este momento con relación a Cuba, que es un embargo. Hace 4 años fue lo que dijo públicamente, era en Chicago. Ahora que está aspirando y quiere lograr el apoyo, yo creo principalmente del voto cubano-americano en la Florida, ahora está a favor de esa política. Así que ya ¿quién es Barack Obama? Ese es tirar los dados, por decirlo así. Y en segunda instancia, algo muy preocupante y desde el punto de vista de John McCain, peligroso.
con el caso tanto de Cuba como Venezuela, dispuesto a sentarse sin precondiciones. Algo que Henry Kissinger, que fue secretario de Estado y una persona muy respetada y destacada en Estados Unidos, y otros 4 secretarios de Estado han dicho que es un peligro muy grande. Es decir, que muestra que es una persona, con toda sinceridad, Sergio, ingenua, que no sabe cómo manejar la política exterior. Y su propio candidato a la vicepresidencia, Joe Biden, ha dicho que desafortunadamente, si sale elegido Barack Obama, que el país va a enfrentar o verse una crisis internacional durante los primeros 6 meses, porque los enemigos de este país van a ver, a retarlo, a ver el carácter y la fortaleza que tiene. Esa es la diferencia entre los dos candidatos. Desde el exterior, el tema relacionado con Cuba se ve muy diferente a como se ve en Estados Unidos. Es una cosa estar acá y es una cosa estar fuera. ¿Por qué, si durante 50 años la política que se ha llevado a cabo no ha dado las soluciones esperadas, recién se acaba de aprobar en las Naciones Unidas hoy un rechazo al embargo de Estados Unidos contra Cuba? Solamente 3 países han votado en contra. ¿Por qué, si esta es una realidad en la que todo el mundo coincide, Estados Unidos quiere seguir continuando con la política de repetir y repetir lo mismo? Bueno, la misma razón que por muchos años estuvimos opuestos al sistema en Sudáfrica y existieron sanciones que no dieron resultado de un día para otro. La realidad es que Cuba es un país vecino de Estados Unidos, donde Estados Unidos tiene un interés más grande que tiene Holanda o los países de Europa, porque afecta nuestra seguridad nacional, como hemos visto antes, porque es un país no solamente vecino, pero ha mostrado con el caso de Mariel que puede afectar la seguridad del estado de la Florida. Así que tenemos un interés, yo creo que mayor en ese sentido. Pero la respuesta es, yo creo que es muy fácil, y es moralmente lo correcto. John McCain está enfocado no en el gobierno comunista de Cuba y cómo tratarlos a ellos, pero el trato que se merecen los presos políticos que están sufriendo en Cuba en este momento, el creciente movimiento desde la sociedad civil y disidentes en Cuba que están escuchando este radio, las personas que están tratando de crear espacio dentro de Cuba porque quieren cambiar y están encarceladas en ese sistema, en esa isla que es una prisión para mucha gente. Entonces la preocupación de él es esa, es con las personas que están sufriendo. Y él va a ver, en cambio, bajo Dios quiere, un presidente McCain, que Estados Unidos hizo lo correcto. Que no se le olvidó a las personas, igual que dijo Alexander Solzhenitsyn, que no se le olvidó a las personas que estaban sufriendo en el Gulag, en la Unión Soviética, en el caso de Cuba también. En el momento ya que estamos en los últimos años de castrismo, son 47 años, tienes cierto, son una larga dictadura, pero que al final Estados Unidos no entre a acomodarse, como quiere Barack Obama, una relación con un gobierno quebrado, pero en vez de darle el empuje necesario al movimiento democrático en la isla para que vea un cambio dentro de Cuba con el apoyo de John McCain y el pueblo de Estados Unidos. Usted se ha referido al tema de Mariel cuando hubo ese éxodo grande. Es un tema de alguna forma migratorio y no quiero terminar esta entrevista sin hablar del tema migratorio, que es un tema muy clave y lamentablemente por la crisis económica de las últimas semanas se ha marginado un poco de los debates presidenciales, ¿no? Yo no veo muchas diferencias entre la posición de los dos candidatos, si bien en el pasado las hubo, pero hoy el mensaje es claro: hay que buscar una solución para los indocumentados, hay que asegurar las fronteras. ¿Cómo desearía progresar en este sentido John McCain? Obama ha dicho que en los primeros 6 meses intentará buscar una reforma migratoria. ¿Y John McCain? Bueno, primero, John McCain hace un año se unió con el senador Kennedy, Ted Kennedy, para una propuesta que se llama Kennedy-McCain. ¿Dónde estaba Barack Obama? Ausente. Ausente del debate, ausente del Senado, ausente de la cuestión. Así que yo creo que eso refleja la diferencia entre los dos candidatos. Uno que está dispuesto a ser líder, el liderazgo necesario para solucionar el problema, y el otro que está, francamente, por decirlo así, escondido. A John McCain, yo le puedo decir a los oyentes, porque yo lo sé, se le aconsejó no tocar este tema durante una primaria muy reñida republicana, donde muchos republicanos tienen otros puntos de vista que no lo comparte John McCain. Y él dijo que no.
que él iba a hacer lo necesario basado en principio, que es decir, los principios los principios de que es solucionar el problema, que nuestra comunidad no viva en las sombras, que el sector informal en Estados Unidos que está sufriendo, hay que atender esas necesidades, y que para él esta cuestión de la inmigración es una cuestión de derechos humanos, francamente. Y por eso tenía el respaldo de Ted Kennedy y muchos demócratas en el Senado. ¿Quién sabe lo que piensa Barack Obama en los primeros 6 meses? Porque el momento donde él tenía, yo creo desde el punto de vista mío, el deber de hablar sobre el tema, no lo hizo. Así que quién sabe lo que va a hacer Barack Obama. Lo triste de estas elecciones ha sido que hemos tenido un candidato, no solamente con la experiencia, la trayectoria, con razón a inmigración y otros temas, pero un candidato que tiene un plan concreto, que es John McCain. El otro es un orador sin nada específico, tirar los dados, para decirlo así, y correr el riesgo. Con relación a inmigración, yo les puedo asegurar que para John McCain va a ser una prioridad llegar a un acuerdo con los demócratas, con los republicanos, y él ya ha mostrado el año pasado que está dispuesto a pagar el precio político que sea para hacerlo. Adolfo Franco, cubano-estadounidense, se ha convertido en asesor de John McCain. La campaña es muy diferente de si se alcanza la victoria y después hay que gobernar. Si eso fuese así, todo es posible hoy por hoy porque según las últimas encuestas la diferencia es menor entre los dos, si bien todavía estaría por delante Barack Obama. Pero si gana McCain, ¿le veremos a usted en el Departamento de Estado? Bueno, de eso no lo sé, eso depende de John McCain. Para mí ha sido un tremendo privilegio, un honor poder ser asesor de la campaña y vocero de la campaña de John McCain, y también dar los consejos sobre el tema de América Latina y nuestra comunidad también en Estados Unidos. Pero el equipo que va a seleccionar John McCain, una cosa que, Sergio, prohibida durante esta campaña es hablar de un nuevo gobierno y una transición. Porque eso le corresponde al pueblo norteamericano. Su voluntad se escuchará el 4 de noviembre, y a partir de ese momento, si John McCain, que yo espero que sea así, salga elegido presidente de los Estados Unidos, entonces a partir de ese momento me puede hacer esa pregunta y vamos a ver lo que dice creo que el presidente electo de los Estados Unidos, que es John McCain, sobre su equipo. Mientras tanto, para mí eso ha sido una obra de amor y de principio, poder apoyar y hacer todo lo posible esto no tiene que ver conmigo, elegir la persona más capacitada, con más experiencia, con una historia, yo creo, personal, que es la de él, increíble, de sacrificio y de honor como el próximo presidente de los Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio.